Quiero ir con Mariela Diegues, nuestra compañera aquí desde Buenos Aires, para seguir analizando las consecuencias que ha dejado esto y cómo continúa esto. Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes. Y claro, muchos son los temas, ¿no? Sobre el derecho internacional, sobre qué representaría este pedido de captura contra Nicolás Maduro, cuál es la situación de los refugiados en la Embajada Argentina. Me acompaña Fernando Petrella, embajador y experto, por supuesto, en todos estos temas. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Vamos en principio por el pedido de captura que hace la OEA contra Nicolás Maduro. ¿Qué consecuencias podría tener esto para él? Bueno, yo le diría en principio que los delitos de lesa humanidad son de jurisdicción universal, o sea que cualquier persona o entidad puede iniciar una demanda. Esto no quiere decir que la demanda sea necesariamente aceptada y hay todo un procedimiento en la Corte y habrá que ver en qué medida la influencia de la OEA puede contrarrestar también las influencias políticas que sin duda tiene el gobierno de Venezuela en la figura de Maduro. Lo que no quiere decir que vaya a incidir en la objetividad que tienen que tener los jueces, pero como todos sabemos, en política internacional las influencias de los países poderosos se hacen notar. ¿Se va quedando solo Nicolás Maduro? Yo creo que se va quedando solo en el hemisferio, se va quedando solo de las democracias, pero para una persona con un temperamento aislacionista y despótico como el que da la impresión de tener Maduro, eso puede hasta favorecerlo internamente. Además, aceptemos que Maduro tiene una suerte de laissez-passer por parte de Rusia, de China, de Irán, de Siria, de Cuba, de Nicaragua y de una serie de países que están un poco alejados de los principios democráticos occidentales que practica la Argentina y muchos otros países, felizmente, de nuestro hemisferio. Embajador, lo escucha Darío Misraji en el estudio. Adelante, Darío. Hola, Fernando, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Está muy bien. Gracias, Darío. Por favor, usted hacía una clasificación de países, es inevitable preguntarle por los que pareciera que están en el medio, como Brasil, Colombia, México, que fueron claves para que la OEA no pudiera aprobar la resolución que llamaba a Maduro a mostrar algún tipo de evidencia del resultado. ¿Cómo analiza la posición de estos países? Mire, yo le diría que en política internacional y en relaciones internacionales no hay virtuosos. Cada uno hace su juego según le convenga. Muy probablemente Maduro tuvo solidaridad con Lula cuando Lula estuvo preso. López Obrador es una persona que practica un temperamento de izquierda en un país como México, que es muy celoso del principio de no intervención y de los aspectos más fundamentales del derecho interamericano. O sea que estos dos países han hecho su propio juego. A la Argentina, que Brasil se haya mantenido tibiamente al margen, le viene bien porque ahora podemos transferir los asilados, que era una obligación fundamental del derecho internacional y del derecho de asilo, a la Embajada de Brasil. Ahora bien, el hecho de que la resolución de la OEA no se haya podido aprobar probablemente ha sido un descuido de quienes la han promovido sabiendo que no tenían la mayoría o que no tenían una mayoría amplia, que es la única forma que una resolución multilateral en la OEA tenga un efecto importante en Washington, sobre todo, donde converge toda la política internacional y la prensa internacional más prestigiosa y curiosa del mundo. O sea que lo que pasó en la OEA no es algo de lo que debamos sentirnos felices, tal vez todo lo contrario. Ahora, Fernando, van a tener una conversación en estas horas los tres presidentes, López Obrador, Lula da Silva y Gustavo Petro. Lo confirmó esto López Obrador hace un ratito. Se trata de los tres países más poblados de América Latina. Estamos hablando de tres países muy importantes en nuestra región. Si estos tres países no hacen una condena
a lo que hizo Maduro, ¿no es una señal muy preocupante hacia adelante que los tres países, las tres democracias más grandes de la región, no condenen abiertamente quizás el fraude más escandaloso de los últimos tiempos? Bueno, yo le diría que esperemos a ver qué es lo que hacen. Yo presumo que estos países van a pretender analizar todas las actas, no solamente las que Maduro dice tener ahora, sino las que la oposición divulgó inmediatamente, que le daban una mayoría muy grande a la oposición respecto de Maduro. Pienso que se van a orientar en ese sentido antes de emitir una opinión categórica. Última pregunta de mi parte, Fernando, y lo dejo allí con Mariela. ¿Le ve una salida, sinceramente, digo, apelo a su honestidad, ¿le ve una salida a esta crisis que atraviesa Venezuela? Mire, en política internacional hay que tener en cuenta lo primero el contexto, lo segundo los hechos, lo tercero las personas y finalmente las perspectivas, que es lo que usted me pregunta. El contexto no puede ser más complicado por las razones que tanto usted como Mariela me han planteado. Los hechos sabemos. Bueno, las personas es complicado porque, insisto, Maduro es una persona acorralada que como todo dictador se juega hasta el final porque tiene poco que perder. Así enseña la historia, así enseñó la historia con Hitler, que tenía la guerra perdida e insistió. Así hay tantos otros dictadores, de modo tal que es muy complicado. Pero el pueblo venezolano da la impresión de estar tomando una firme iniciativa, es de esperar que no haya derramamiento de sangre y es de esperar que Maduro evalúe bien las posibilidades de tener una salida relativamente digna y una suerte de inmunidad, por lo menos al principio. Eso no lo puede garantizar nadie, así nos enseñó la historia en las guerras de la ex Yugoslavia, pero pueden ofrecer una salida y sobre todo para el pueblo venezolano y para la Argentina, que con Venezuela ha tenido históricamente una de las relaciones más complementarias y más estrechas, desde Drago, desde Calvo, desde Perón, las posibilidades de asilarse durante la guerrilla en la Argentina y después durante la dictadura, claro, los apoyos de Venezuela a la cuestión Malvinas, etcétera. Venezuela es un socio real de la Argentina extra-Mercosur. Clarísimo, Fernando, gracias. Marie. También le agradezco y lo despido al embajador por todas estas aclaraciones. Claro, hay un derecho internacional, instituciones internacionales que parecen impotentes, ¿no?, frente a una realidad en Venezuela en la que se ve grupos paramilitares literalmente cazando, ¿no?, a los opositores en ese país. Nosotros vamos a estar atentos a todo lo que está pasando allá y, por supuesto, acá en la Argentina esta tarde hay una gran convocatoria de la comunidad venezolana. Vamos a estar ahí acompañándolos también. Gracias, Marie. Te vemos entonces por la tarde en esa cobertura.